historia bíblica, bueno, la historia del pueblo de Dios. 1500 años. ¿Ustedes se imaginan resumir 1500 años en 45 minutos, en una hora? Un poquito complicado, pero con la ayuda del Señor vamos a hacerlo. Ok, vamos a saludar entonces a nuestra familia, que generalmente nos acompaña allí por YouTube, y a darle las gracias por estar allí acompañándonos. Otra vez algo me pasó aquí con el computador. Dios mío, se me perdió la ayuda. Bueno, vamos, ya creo que ya la tengo aquí. Ok, bueno. Entonces les decía que quiero compartir hoy una palabra para los que están allí en Facebook, para los que están a la distancia. Hoy estamos celebrando aquí en Comunidad Cristiana de Fe en Madrid, Cundinamarca, en Colombia, nuestra celebración de primicias al Señor. Es donde empezamos el año trayendo lo mejor de nuestro corazón, lo mejor para Él. Amén. Entonces, gracias también porque sabemos que hay personas a la distancia que nos bendicen de diferentes maneras. En ocasiones nos ha llegado una ofrenda o algo y de verdad se los agradecemos con el corazón para que el reino del Señor se siga extendiendo aquí donde Él nos puso, donde Él nos colocó. ¿Quieres que me siente para que quede mejor ahí el encuadre de la cámara? Sí, gracias, mi hermano. Yo solamente hago caso. Bueno, entonces, hoy llamé la predicación de esta manera. A ustedes les llegó ahí al chat de la congregación. Rompe el círculo vicioso. ¿Ven? ¿Saben lo que es un círculo vicioso? Algo que se repite y se repite y se repite, pero siempre trae, digamos que el fruto de ese círculo siempre es malo, no es bueno, por eso se llama vicioso, porque no es un fruto bueno. Les decía que quiero ir más o menos en 1500 años de la historia, desde cuando Abraham fue escogido y el Señor le da una promesa. ¿Cuál es la promesa que le da? Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Digamos que sí, le habla de que tendrá una descendencia, pues, como las estrellas del cielo y más, pero básicamente la promesa, digamos, central, clave es, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego se empieza a desarrollar esto a través de su hijo Isaac y luego Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Dentro de los 12 hijos tiene uno que se llama José. Hoy pedí que se quedaran los niños aquí también, porque esta historia que van ustedes a escuchar es muy interesante. Sí, y es muy seguro, por ejemplo, estos chicos que están en colegios cristianos, es muy seguro que les vaya a servir a ustedes, porque es la historia de nuestra redención, es la historia de nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Entonces nos va a edificar tremendamente. Bueno, qué bueno que los niños estén allí tomando nota, que tengan su Biblia, que ellos también puedan aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Así como hacemos los adultos, que les estamos modelando a ellos, que les estamos enseñando. No estoy echando vainas, estoy diciendo que eso es lo bueno que hacemos, ¿no? Ellos nos ven a nosotros y ellos normalmente hacen lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos. Ok, entonces nace de sus 12 hijos y uno de ellos le cayó gordo a los demás. ¿Recuerdan cuál fue? El chino José. Entonces, nosotros se la montaron porque el hijo, el papá, que eso también nos recuerda que sucedió también con Abraham, con Sara y todo, que tuvieron hijos preferidos y que sembraron contienda entre ellos. Aquí sucedió algo parecido. José era el favorito del papá, incluso le dio una pinta mejor que la de sus hermanos y todo, entonces los hermanos le tenían una bronca tremenda. Por allá lo echaron en una cisterna, en un aljibe, y después lo querían realmente era matar. Pero uno de los hermanos se levantó y dijo, no es para tanto, hermano, no lo matemos, ¿sabe qué? Por lo menos vendámoslo y que se lo lleven por allá de esclavo a Egipto. Esas eran las costumbres del tiempo. Entonces, finalmente lo vendieron, untaron la ropa con sangre y tal, pero le dijeron a su papá que lo había atacado un animal y que lo había devorado. Entonces, claro, para Jacob fue un dolor terrible porque era su hijo preferido, ¿verdad? Pero resulta que todos estos eventos, José fue un hombre que siempre adoró a Dios, siempre en las buenas, en las malas, la actitud que él tuvo siempre, pasara lo que pasara, a Dios lo tenía por encima. Por esa razón, aún en la cárcel,
Él fue mejor que todos, tanto que el carcelero lo puso a que dirigiera la cárcel. Y yo pregunto, ¿cuál carcelero le suelta las llaves a un preso? Imagínense la calidad de persona que él era, ¿no? Luego de que sale de la cárcel, se va a vivir a la casa de un hombre muy importante llamado Potifar. Y es tan excelente este hombre, definitivamente es un cristiano tan modelo este José, no tiene mucho para enseñarnos a nosotros, que Potifar decide también entregarle las llaves de la casa. Le dice, lo único que tú no puedes tocar es a mi esposa. Y entonces resulta que él, precisamente por obedecer la orden y por no tocar la esposa le sacó su cuento raro y fue por eso que lo hizo meter a la cárcel. Pero bueno, ya conocemos toda la historia. Pero como son 1500 años de historia, tengo que ir muy rápido. Entonces resulta que allí el pueblo, ya después, con todo lo que sucedió, José es puesto en un lugar muy alto precisamente por la excelencia de él. Esto también es un mensaje allí, no es lo que voy a hablar el día de hoy, pero el Señor bendice la excelencia. Los que ocupamos los mejores puestos, los que estamos en los mejores lugares, somos los que hacemos las cosas ¿cómo? Con excelencia. El mediocre nunca prospera. El que es perezoso nunca prospera. Pero como les digo, ese no es el tema de hoy. Pero este hombre era tan excelente que prosperó y llegó a ser el segundo en el mando en el imperio de Egipto. El único que daba órdenes por debajo del faraón, o mejor, el que daba órdenes por debajo del faraón, era él. Todo el mundo se tenía que sujetar a su autoridad. Y entonces ustedes recuerdan que el Señor le dio un sueño a Faraón y José se lo interpretó y todo esto. Y vino los 7 años de hambruna, donde prácticamente la población que estaba en la tierra en ese momento hubiera perecido completamente si no es por lo que el Señor le da a José. Entonces José salva, esto también es tipología del Señor Jesús. Ahorita para los que estamos leyendo la Biblia, recordemos que estamos mirando a Jesús por toda la Biblia, ¿no? Entonces José es tipo de Jesús, que en aquel entonces salva a su familia, como pasó también con Noé cuando construyó el arca, y aparte de eso salva a la humanidad que existía en el momento. Y entonces, luego, él le dice a Faraón que si puede llevar a su familia allí a aquellas tierras, y él le dice, pues imagínese cómo no, hermano, si usted fue el que salvó todo esto, tráigalos. Y se trae la familia, que en ese momento eran 70 personas, y las metió a Egipto, y resulta que ellos sí que hacían bien la tarea. Poco a poco se fueron multiplicando, que el Señor dijo, fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla, y eso, mejor dicho, se pusieron en la tarea. Y creció tanto este pueblo que a Faraón y a todos los egipcios les dio miedo de que ellos se tomaran el poder. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Esclavizarlos. ¿Sí? Y aquí hay otro mensaje, por ejemplo, para nosotros los varones. Y es que el modelo de esclavitud que utiliza Faraón lo ha utilizado Satanás hasta el día de hoy. Faraón es tipología de Satanás. Y es dos cosas. Uno, siempre quiere anular a los hombres. ¿Recuerdan que él dio la orden de que mataran a los niños? Para anular a los hombres. No a las niñas, sino a los niños. Y segundo, también los anula poniéndoles trabajo de más. Cuando los tenía esclavizados, allí lo que hizo fue multiplicar, porque ellos hacían los ladrillos para las construcciones. Se supone que las torres de Egipto y todo eso fue construido con el sudor de aquellos hombres. Entonces, sucede que el Señor levanta allí una persona para que lo sacara de la esclavitud. ¿Recuerdan quién fue? Moisés. El chino Moisés. Si se dan cuenta cómo los niños aprenden aquí en los servicios infantiles. Ay, perdónenme que me devolví. Ok, entonces levanta el Señor a Moisés y vamos a leer aquí en Éxodo capítulo 13, versículo 1. Dice, luego el Señor le dijo a Moisés, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Tan pronto el Señor iba a sacar al pueblo de Egipto, recuerda que mandó las 10 plagas y luego ordenó al pueblo suyo que mataran un corderito, que también es tipología de Jesús, que untaran la sangre en los dinteles de las puertas, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, y iba a matar a todos los primogénitos. Allí murió el hijo mayor del faraón. Y hubo una gran mortandad, pero en la casa de los hijos de Dios, donde estaba la sangre en los dinteles,
no entró el ángel de la muerte. Eso nos habla de la salvación nuestra. Donde está Cristo Jesús, que es la sangre que nos redime, allí la muerte no nos toca, la muerte eterna. Claro, nosotros vamos a morir físicamente, pero eternamente no, porque ya somos del Señor. ¿Bien? Entonces, sucede que sale de Egipto y en el camino por el desierto para ir a la tierra prometida, Moisés sube a un monte, el monte, se me fue ahorita, el monte Oreb. Bueno, se me fue ahorita, yo les digo vertical, no, que se me fue. Y resulta que él sube a qué, ¿recuerdan a qué subió? A que el Señor le diera las tablas de la ley. ¿Y para qué eran las tablas de la ley? Para proteger al pueblo. ¿Recuerdan también lo que vimos hace 8 días? Las leyes de Dios son para beneficio nuestro, para protegernos a nosotros, para bendecirnos a nosotros. Y entonces allí, cuando le da las tablas de la ley, está Moisés allí en el monte. Gracias. Monte Sinaí. Entonces, cuando estaba allí, cuando estaban allí, resulta que Moisés, para el pueblo, se empezó a demorar más de la cuenta. Y se empezó el pueblo a alborotar. Moisés había dejado al sacerdote, al sumo sacerdote, que era su hermano Aarón, dejó cuidando al pueblo. Y cuando baja Moisés de allá del monte, estaba el pueblo en el carnaval de Barranquilla, en el carnaval de negros y blancos. Esos se habían levantado la banda y hicieron un becerro de oro y estaban adorándolo. Mejor dicho, se volvieron locos estos tipos. Y entonces baja Moisés y claro, les llama la atención, diría ellos, les dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho eso después de que Dios los sacó de la esclavitud y demás? Y de pronto se dirige, vamos a ir a Éxodo 32, se dirige allá a Aarón, al que había dejado encargado, y le dice lo siguiente. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Les pregunta. No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. ¿Qué hizo Aarón en ese momento? El modus, o mejor, lo que siempre ha sucedido desde Adán y Eva. ¿La culpa es de quién? Del otro. No, él empezó a echar la culpa al pueblo. No, es que ese pueblo es una cosa terrible. ¿Sí? Yo no tengo la culpa. Es que ese pueblo que usted me dejó cuidando es tenaz. Y dice, ellos me dijeron, haz los dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. ¿Cómo le suena eso de ese tipo? La persona que el Señor levantó como pastor para que los guiara, y ellos se refieren a él como ese tipo. Ustedes saben, después que sucedió con Aarón y con Miriam, precisamente cuando se pusieron a vociferar contra Moisés. Les cayó lepra y bueno, eso fue un lío tenaz, pero por la intervención de Moisés, después el Señor les dio otra oportunidad. Vamos a ir al versículo 24 allí. Dice, así que les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Se los voy a decir en versión Héctor Montoya. No, yo le pedí a cada persona de la congregación que me trajera una tecla y yo las tiré aquí todas para arriba y me cayó armado ese piano. Más o menos eso fue lo que hizo él. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo les pedí a cada uno que trajera joyas, sus joyas y tal. Las metí ahí en el horno y el becerro salió. ¿Cómo les parece? Oiga, esto sí. Que pensó, claro, como eran hermanos con Moisés, y él parece que era más vivo que Moisés, entonces pensó que Moisés era como tarado. De hecho, Moisés era tatareto, ¿no? Por ahí decimos que el que le puso el nombre a Aarón fue Moisés, porque le dijo, Aarón, ¿no? Pero y él seguramente Aarón pensó que él era, ¿no?, como caído del salso, precisamente tanto que el Señor no le quitó la autoridad a Moisés.
el Señor le colocó a Aarón como ayudante para que le ayudara, precisamente porque Moisés le dijo, yo no sé hablar, a mí me cuesta hablar, yo soy muy tímido, a mí me cuesta. Entonces, como el hermano era más sabio y más vivo, entonces le dijo, bueno, te voy a poner a tu hermano para que te ayude. Pero todas veces el hermano quiso, ¿sí? Porque creyó que Aarón, de pronto él no creía que Moisés, por ser el hermano, dijo, no, pero si con este jugamos bolas, jugamos cinco huecos y todo, ¿qué va a ser el que lo eligió Dios, no? Entonces también lo irrespetaba, no reconocía la autoridad de su hermano. Y se metió ahí en unos líos tremendos. Voy a seguir leyendo aquí. Entonces, dice, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Y aquí también quiero hacer un pequeño apunte. Y es que ustedes se han dado cuenta que no es sino que un cristianito meta la pata para que empiecen a decir, y es que cristiano. Tal cosa. Eso cuando nosotros metemos la pata, eso todo el mundo empieza a señalar. ¿Sí? Así como está aquí, ¿no? Entonces dice, vergüenza. Fíjense ustedes que de pronto por allá, desafortunadamente, hay hermanos, aún que llevan, incluso están en el ministerio como pastores o algo, y por rundún se les resbalan las paticas y eso sale en primera plana allá en los noticieros. Y me ha parecido curioso que a veces a los pícaros estos que asesinan, que los cogen en fragancia, matando gente, haciendo estragos terribles, y cuando los sacan en la televisión, les tapan la cara o los ponen de espaldas, para que nadie los vea, para no avergonzarlos a los niños, pobrecitos. Pero vaya que un pastor se resbale. Esto lo ponen con la cara así que quepa en toda la pantalla, que lo vea todo el mundo, ¿cierto? Porque realmente es la vergüenza, las de reír. Y eso sucedía desde allá. Todavía no estaba Caracol y RCN. Versículo 26. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Hubo solamente una tribu, recuerdan que les dije que había 12 hijos, cada hijo se convirtió en una tribu, el pueblo creció y cada uno fue cabeza de una tribu, las 12 tribus de Israel. Una de ellas se llamaba Leví y fue la única que no se inclinó ante el becerro de oro. Y dice, versículo 27, Moisés les dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. ¿Saben que cuando mucha gente que no conoce la Biblia lee este tipo de textos, dicen Dios es un Dios castigador? ¿Cómo podemos creer en un Dios que dé orden de matar a la familia y de exterminar niños y todo esto, sí? Pero ¿sabe qué era lo que estaba haciendo Dios aquí? El Señor cuidó a toda la humanidad, aún a ti y a mí, ¿sí? Porque si estos 3,000 no hubieran morido, no hubieran muerto, ¿sabe que a quiénes habían sido los paganos de esto? Tú y yo. Entonces el Señor hizo esto en esta ocasión, fue para proteger al resto del pueblo. ¿Por qué razón? Porque ellos eran las primicias. ¿Recuerdan que el Señor dijo que le guardaran a los primeros hijos? Los primeros hijos eran las primicias. Y a través de las primicias venía la bendición para el resto de los hijos. Por eso fue que el Señor dijo, denme las primicias, los primeros hijos son míos. Los primeros animales, los primeros cultivos son míos, porque a través de esa primicia yo voy a bendecir el resto. ¿Recuerdan la predicación de los 8 días? Lo que dice en el libro de Romanos. Cuando lo primero está bendecido, está dedicado a Dios, todo lo demás está bendecido. Cuando el primer pan de la masa se lo damos al Señor, el resto de la panadería está bajo su bendición. Amén. Por esa razón fue que el Señor dio la orden de que los mataran. Porque como por ellos, eso es lo que les decía hace 8 días también, mis hermanos varones que están aquí, vuelvo y reitero lo que dije hace 8 días, a través de ti y de mí entra la bendición
y entra la maldición a la casa, porque nosotros somos el primero en la familia. No el que mandamos, no el que damos riesgo en la casa, no, los responsables de nuestra casa, los que damos el ejemplo, los que inspiramos a nuestra familia. A través de mí entra la bendición y la maldición a mi casa. Y saben una cosa, si yo como primicia estoy dañando a mi familia, estoy atentando contra mi propia vida. No hay nada de raro que el Señor incluso me corte, así como sucedió con ellos, que mandaron matar a los primogénitos. El Señor dio la orden. ¿Para qué? Para que los otros no llevaran la maldición. Así de sencillo. ¿Lo entendimos claro o no? Por favor, díganme sí o díganme amén. Porque apenas una señora dijo aquí, sí, señor, y los demás, no, señor, o no sabemos, o no entendemos, o ya nos dormimos. ¿Sí está claro? Mis amados, bien, estén muy atentos, porque está en la vida de cada uno de nosotros. Esto no son fábulas, no son cuentos, esta es la verdad. Y vamos a ver el círculo vicioso tan tremendo que está metida a la humanidad entera. Sigo leyendo aquí. Creo que no leí el 28. Entonces los levitas así. Listo. Versículo 29. Entonces Moisés les dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. ¿Qué sucedió en ese momento? La tribu de Leví fue colocada en vez de los primogénitos como sacerdotes. No sé, empezamos a entender el tema. Miren lo interesante que es la historia, ¿no? Ya no fueron los primeros hijos, sino la tribu de Leví que no se inclinó ante la idolatría, ante el becerro, fue puesta como la tribu sacerdotal. No, no era la primogénita, sino que ellos reemplazaron a los primogénitos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder bendecir a los demás. ¿Ok? Hay una cuestión aquí. Leví es el tercer hijo de Lea. Los que están, yo les dije a los que estamos leyendo la Biblia por las mañanas que hoy iban a entender un poco la lectura que hicimos como el miércoles o el jueves. Recuerdan que hablamos y pasamos por allí y leímos sobre Jacob y las esposas y Lea y todas estas cosas. Bueno, este es el tercer hijo de Lea. Esto a mí me dice una cosa, lo que el Señor nos dice a nosotros hoy en día: de lo vil y menospreciado escogió Dios. Porque sabe, esa tribu fue rechazada por todas las demás, precisamente porque no hicieron lo mismo que los demás. Esto es algo parecido a como cuando los amiguitos en el colegio, ya niños, niñas, los amiguitos en el colegio que nos invitan por allá a hacer cosas malas, ¿sí? A decir las mismas groserías que ellos dicen, a hacer las mismas cosas malas que ellos dicen, y nosotros no lo hacemos. Entonces esos niños empiezan a hacernos bullying, a tratarnos mal. Más o menos eso fue lo que hicieron estos otros con la tribu de Leví. Pero luego, ¿qué sucedió? Dios mismo se encargó de ponerlos en primer lugar, en alto. Y esto es un mensaje para todos nosotros, y aquí en particular para los niños. Niños, Dios siempre los va a poner en el mejor lugar cuando ustedes tienen a Dios en primer lugar y no hacen lo que sus amiguitos les dicen que hagan. Las mismas groserías de los amiguitos, nada. Porque hoy sabemos, y ellos saben perfectamente desde esta tierna edad, cómo hablamos en este mundo. Yo no sé si ya les están diciendo el nombre y el apellido que todo el mundo tiene ahora, ya desde el jardín y desde la primaria. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero ya está sucediendo eso aquí. No hagamos lo mismo nosotros. Ok, sigo aquí. Por otra parte, no solo esa tribu fue colocada como primera, sino que el Señor dijo a esa tribu, porque el Señor llevó a la tierra de Canaán, la tierra prometida, a todo el pueblo de Israel, ¿cierto? A todas las 12 tribus. Pero digo, a esta tribu no me le dan herencia aquí en la tierra. Para ellos no reparten tierras, para todos los demás, pero para ellos no. Esto pareciera como contradictorio, ¿no? Pero vamos a entender por qué. Resulta que Leví, ¿qué quiere decir?
Esto me llamó muchísimo la atención. A mí, mire que cuando yo estaba preparando esto, le dije a mi esposita, le dije, mi amor, el Señor me está rompiendo la cabeza con todo lo que me está mostrando aquí, con todo lo que me está enseñando. Y doy tantas gracias al Señor por estar leyendo la Biblia otra vez con ustedes, porque ha sido tan revelador en este tiempo para mí. Y claro, esto hace que uno se apasione y se enamore de la palabra. Puede uno sumergirse y pasar horas y horas allá deleitándose en la palabra de Dios. Miren, Leví quiere decir esto: asociado, unir, pegar, acompañar al que une a los suyos. El que une a los suyos. ¿Cómo les parece? Gracias. Asociado me llamó mucho la atención. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? No le den tierras a ellos aquí en la tierra, valga la redundancia, porque ellos son mis socios. ¿Cómo les parece eso? ¿Usted sabe lo que es el socio de Dios? Del dueño de todo. Los demás iban a recibir su parcelita para que siguieran, ¿cierto? Consiguiéndose el pan de cada día, así viven. Y este pueblo de Leví tenía que estar era cuidando la casa de Dios, manteniendo en la casa de Dios todo lo más impecable posible. Que gracias mis amados, el que hizo eso. Que no se viera un cable que salía allá ahorita que se veía terrible, vea cómo lo arreglaron de bonito. Ese es el trabajo de los sacerdotes, que todo esté en su lugar, que lo hagamos con excelencia, que para el Señor lo mejor. Que miremos, ya prendimos las lucecitas de aquí, ya está cuadradito esto aquí, ya, porque es que no es para el pastor, no es para los hermanos de la iglesia, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso fue que el Señor dijo, puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en los pastores, no puestos los ojos en la hermanita Chimoltrufia, que es la que viene siempre y me da consejería, no, puestos los ojos en Jesús. Amén. Y esta tribu, mire qué privilegio tan enorme, tan tremendo. Vamos a leer aquí, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 13, versículo 14. Yo tengo aquí la versión, traducción lenguaje actual, voy a leer, dice, la única tribu que no recibió ningún territorio fue la de Leví, ya que ellos recibirían una parte de todos los sacrificios que se ofrecen al Dios de Israel, como él mismo lo había ordenado a Moisés. ¿Qué está diciendo aquí? De lo que las demás tribus traían al templo, era que se sostenía la tribu de Leví, o se sostiene hasta el día de hoy, porque esa tribu existe el día de hoy. De todo lo de que los demás trabajan allá afuera, traen al templo para el Señor y es repartido para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el trabajo de los sacerdotes es estar en medio de Dios, entre Dios y el pueblo. Por un lado, como hicimos ayer en el tiempo del ayuno, para poner a toda la congregación en oración, para bendecir a la congregación en todo, porque no todos pueden venir aquí porque están trabajando allá afuera, están haciendo una y otra cosa. Los sacerdotes venimos acá y estamos intercediendo por el pueblo. Y por otro lado, estamos para traer lo que Dios tiene para el pueblo, para predicarle al pueblo, para alimentar al pueblo, para enseñar al pueblo. Ese es el trabajo de los levitas. Entonces, ¿ustedes saben cuántas congregaciones se han cerrado? Porque los pastores no tienen cómo sostenerse y se revientan tratando de hacer cantidad de cosas, y como no tienen recursos y tienen que sostener una familia y todo, finalmente les toca. Ahorita vamos a mirar más adelantico porque la palabra del Señor nos lo muestra. Entonces dice, versículo 14, solo a la tribu de Leví no se le asignó heredad, pues el Señor, Dios de Israel, había de ser o sea, su socio, tal como él lo había dicho. Vayan al libro de Números, ahí cerquiticas, ahí en su Biblia está ahí nomasito, ahí cerquitica. Libro de Números, nos dice, el Señor le dijo a Moisés, mira, yo he escogido entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Como sustituto de los primogénitos, ¿cierto? Perdieron la primogenitura, entonces el Señor lo reemplazó. Dice, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que envíe de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia,
Aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos, yo, el Señor, firmo. Ellos me pertenecen a mí. ¿Por qué? Porque es que yo los necesito aquí, yo necesito que me cuiden la casa. No, necesito bendecir al resto del pueblo. Necesito que el resto del pueblo sea alimentado, sea bendecido, que alguien ore por ellos, que alguien interceda por ellos, que alguien trabaje para que el pueblo esté allí en bendición. Amén. 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 ¿Se fueron? ¿O están aquí todavía conmigo? Ok. Pasemos ahí mismo en Números 3 al versículo 41. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Y vuelve y firma quién. Yo soy el Señor. Versículo 45, ahí más adelantico. Ahí pueden ir subrayando, ¿no? Vea qué chévere poder tener la Biblia a la mano, ¿no? Todos los versículos donde nos está hablando de esto. Dice, toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. Y vuelve y firma, yo soy el Señor. Esto de firmar el Señor y de poner su sello, esto es serio. Esto el Señor está diciendo aquí, yo no estoy jugando. Yo estoy poniendo el sello de que ellos me pertenecen a mí. Esta es ¿cómo es que llama? Que dice que una casa es de uno. La escritura, ¿cierto? Si tú no tienes escritura, ¿sabes qué? Eso no es tuyo. ¿Cierto? Él puso el sello sobre el pueblo. El versículo 45 no se los puse aquí, pero bueno, ya lo leí. Hay algo interesante aquí, miren, la mayoría de las personas hasta el día de hoy están buscando posesiones terrenales. Y vamos a mirar si es verdad o no es verdad. Yo quiero preguntar, pero no me respondan a mí, respóndanse ustedes mismos. Y sean realmente honestos con ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes están pensando y diciendo, Señor, yo quiero un día servirte en tu casa? Yo no quiero seguir en el trabajo que hay. Hay personas que han dejado, ¿sí? Pero a veces nosotros no queremos dejar el trabajito que nos da el mínimo. Pero ¿cuántos hemos pensado en eso y empezamos a decir, Señor, yo quiero empezar a conocer tu palabra? Yo quiero aprender a conocerte a ti para servirte en tu casa, para poder ser un instrumento en tus manos. Yo quiero proyectarme para ser un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. ¿Ya se están contestando ahí en su corazón? Ahora, si alguno de ustedes no lo ha hecho, yo pregunto, ¿cuántos están proyectando a sus generaciones? ¿Saben que si ustedes proyectan a sus hijos, ellos van a ser socios nada más y nada menos que el dueño del universo y sus alrededores? Si no los proyectan, ¿saben qué? Ellos también van a tener su parcelita. Ellos van también a tener un empleo donde les paguen una platica. Y eso está bien. Ellos de pronto van a tener una casita. Ellos de pronto van a tener un carro. ¿Y por qué lo estoy diciendo esto en diminutivo? Porque allá arriba vamos a tener carrazos, casotas y todas esas cosas, ¿cierto? Porque somos socios del dueño del universo. Pero a veces estamos preparando, y no está mal, y hay que hacerlo, a nuestros hijos para que se consigan un terrenito aquí abajo, para que consigan aquí algo. Les estamos dejando nuestra herencia para que ellos sigan ahí trabajando. Miren, del sol a sol. Hoy en día los trabajitos son levántese a las 4 de la mañana. Miren que el sistema de este mundo es tremendo, ¿no? El sistema faraónico. En el colegio, levantarse bien temprano, tenerlos alejados de sus padres durante un buen rato, estudiar para cosas que nunca van a utilizar cuando sean profesionales, ni siquiera se acuerdan de eso. Y los tienen en un sistema de esclavitud allí, donde no se ven las familias, donde no se edifican, y luego terminan la universidad, salen, y el trabajo para que consigan un trabajito que valga la pena.
para ganar el mínimo trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche o más. Esa es la herencia que nos da el mundo. Cuando tenemos nosotros los ojos puestos aquí, eso es lo que nos da el mundo. Pero cuando ponemos los ojos en Dios, Él es nuestro socio, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es todo para nosotros. Amén. Amén. Ay, Señor, yo no sé si decir ay, 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 o decir amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice Colosenses 3:2, mis amados. Lo leemos juntos, que dice Colosenses 3:2, a la 1, a las 2 y a las 3. Bien. Esperen, porque hay algunos que se me distrajeron con alguien que entró allá. A ver, volvamos a conectarnos aquí, por favor. A ver, ¿ya? ¿Otra vez conectados? Ok. 1, 2, 3. Bien. Santificado, perdónenme, yo lo leo aquí para las personas que están allá en YouTube. Dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. El Señor va a aparecer aquí en este planeta. Y los hijos de Dios vamos a ir a disfrutar de la gloria de Dios. Mire, estoy viviendo ahorita en un lugar donde por las mañanas llego y me asomo por una ventana. ¡Oh, Padre! Por ahí he tomado fotografías. ¡Qué paisaje! Alcanzo a ver hasta los cerros de Bogotá. Y por las tardes he colocado mi escritorio en otra ventana porque veo hacia el otro lado donde se oculta el sol. ¡Uy, Padre! Mire, me he quedado casi una hora extasiado, que me quita la respiración ver tanta grandeza y tanta gloria. ¿Y saben una cosa? Eso es, ay, no sé ni qué expresión utilizar. Si esta tierra, que ya está que casi se acaba, que ya casi la terminamos, la acabamos. Fíjense cómo está ahorita el mundo. Colombia está pasando por unas tenaces y hay tanta belleza y todavía hay alimento y todas esas cosas. Ustedes se pueden imaginar cuando el Señor venga que dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra para nosotros. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo va a ser eso? Claro, cuando yo miro por la ventana también alcanzo a ver los zancuditos y los bichos que hay por ahí. Y yo digo, uy, Señor, qué bueno que cuando esté allá el clima va a ser perfecto, ya no tengo que estar detrás de un vidrio, ya no va a haber zancuditos, ya no tengo que echarme cosas para repelerlos, ¿cierto? Voy a disfrutar de la gloria de Dios en su plenitud, en su presencia, ¿cierto? Ay, eso es maravilloso. Yo no sé si ustedes les da cosquillitas ayer de todo. Esto es tremendo. Amén. Hay algo, los levitas se dividieron en dos grupos. Ellos se organizaron en dos grupos, sacerdotes y ayudantes que se encargaban de las ceremonias y de los utensilios del servicio en el templo. Todos los levitas eran, yo les mostré la vez pasada el tabernáculo, donde los levitas estaban en el atrio allí recibiendo las ofrendas del pueblo, tomaban los animales perfectos que traían, que no fueran mayores de 1 año, y entonces los sacrificaban para el Señor, los que el Señor había pedido. Y luego mantenían también la luz en el templo encendida todo el tiempo, eran los que mantenían las oraciones, los que estaban en la mesa de los panes de la proposición que nos habla de alimentar al pueblo con su palabra, el trabajo de los levitas todo el tiempo allí. El sumo sacerdote entrando a interceder por el pueblo en el lugar santísimo. Todo esto lo hacían ellos allí. Y los levitas recibían las ofrendas, y de las ofrendas que ellos recibían, que era para sostenerse, para alimentarse, para alimentar a sus familias, porque todos ellos no tenían voto de castidad ni nada de eso. Ellos eran casados con familias, tenían muchos hijos, tenían que sostener sus familias, ¿cierto? Entonces ellos recibían su pago para sostener a su familia.
Y ellos de lo que recibían daban el diezmo de diezmos para sostener al sacerdote. Esta congregación, por si acaso ustedes no lo saben, le damos el diezmo de diezmo a Cali, que es donde está la central de la Misión Suramérica. Entonces, de lo que aquí se recibe de diezmos y ofrendas, se envía a Cali el diezmo. Bueno, porque nosotros necesitamos ser bendecidos. Ellos son nuestra cabeza y a través de ellos viene la bendición para nosotros. Por eso es que siempre buscamos una cobertura espiritual. Esposas, procuren, no, esto de sujetarse a los esposos, no se trata de que ellos son los que mandan o algo. ¿Sabe qué sucede? Cuando una esposa está bajo la cobertura de un esposo. Aún, perdónenme esto que voy a utilizar, pero es cierto, así lo dice la palabra, aún si es pagano, hay una cobertura de protección, hay una cobertura de bendición, porque es el orden que Dios estableció. Nosotros necesitamos estar bajo la cobertura de la Misión Suramérica. Entonces le enviamos el diezmo de diezmos. Voy a correr rápidamente porque les dije que eran 1500 años de historia, ¿sí? Y vamos a ir a un evento que sucedió más o menos unos 430 años antes de que viniera el Señor Jesucristo aquí a la tierra. Y quiero ir a ese evento en particular porque es que la Escritura muestra tan claramente un círculo vicioso que hay durante toda esa historia. Todos esos 1000 y pico, prácticamente esto ha sido desde que cayó Adán y Eva hasta el día de hoy. Pero vamos a hablar de lo que nos narra la historia bíblica. En esos 1500 años que estoy mostrando aquí, se repite un círculo vicioso, especialmente en el libro de los jueces. ¿Y cuál es? Resulta que el pueblo es bendecido, Dios lo bendice, están en prosperidad, están muy bien, y entonces suele suceder algo. Cuando el pueblo está bien, cuando nosotros estamos bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Entonces ya no hay tiempo para ir a la iglesia, mucho menos tiempo para leer la Biblia, mucho menos tiempo para orar. Ya en la casa Dios, por allá está en un rinconcito, si acaso en el cuarto de San Alejo, ¿cierto? Pero resulta que cuando el pueblo cae en degradación, porque ¿qué sucede? Normalmente cuando la gente se aleja de Dios, ¿qué sucede? Allí es donde empezamos a caer en cosas que traen maldición a nuestra vida. Entonces los hogares se empiezan a destruir porque el hombre cayó en no sé qué, porque la mujer se metió en no sé cuándo, porque los hijos se metieron por allí, por allá. Empieza la degradación, la decadencia. Eso no es otra cosa que ausencia de Dios en la casa. Así de sencillo. Podemos estar muy bien económicamente, podemos estar, porque es que bendición no es tener cosas económicas. A veces nosotros decimos, ay, me llegó la bendición del mes. No, me llegó su sueldo. Bendición es mucho más que eso. Bendición es tener la presencia de Dios en mi vida. Eso es bendición. Entonces, cuando el pueblo se aleja de Dios, degradación, pecado. Los hijos empiezan a caer también en una cantidad de cosas tremendas. En estos días estamos leyendo un libro con los valores por las mañanas, porque es algo que tenemos que trabajar permanentemente por la lucha que tenemos nosotros. De hecho, el libro se llama La lucha de cada hombre. Es en el área sexual. Y yo les decía a los varones con los que estoy ahí, les digo, oiga, llevo tantos años de conocer del Señor y ahora sirviéndole aquí, y pensar que todavía tengo esa lucha tan tenaz, y yo me expongo aquí porque es cierto. Yo no soy aquí el sacerdote que me pongo aquí el traje y nada. Un humano como cualquiera que sea uno me pellizca aquí, me voy a sentir muy mal. Entonces necesito todos los días estar buscando la presencia de Dios, pero cuando nosotros estamos muy bien, de hecho eso pasa mucho a veces por ahí en noviembre, que empezamos a las festividades y a las visitas y a las cosas y tal, y como que Dios lo vamos empezando a correr para un ladito, aunque supuestamente empezamos a hacer disque novenas y disque no sé qué, y que pareciera que Dios está ahí, y resulta que por estar comprando regalitos y cositas y fiesticas, no nos damos cuenta de que lo que estamos es arrinconándolo. Y después llegamos por ahí en enero, febrero, así como el siguiente punto del círculo, en ruina. Ruina en nuestras relaciones familiares, ruina en nuestra economía,
ruina hasta en nuestra salud física y mental. Empieza a pasar la resaca, los guayabos, y se sienten unas cosas terribles. Y cuando está uno en ruina y en esas cosas, entonces ahí sí, oiga, por ahí en el cuarto de San Alejo, ¿verdad que yo tengo por ahí una crucecita o algo así, cierto? Y se acuerda uno otra vez de que hay un Dios. ¿Por qué no se ponen de pie un segundito, que creo que el calor a alguno le está haciendo daño? Yo no sé, es la historia a veces, pero esto está, yo no sé, esto está espectacular, ¿no? No. ¿Quién le da un aplauso al Señor por lo que está recibiendo? Yo no sé. Aleluya. Para conectarnos aquí rápidamente. Listo. Entonces, ¿qué sucede cuando el pueblo cae en ruina? Generalmente, clamor. Señor, se me está acabando el matrimonio. Necesito que venga a apagar el incendio. Señor, me cayó mi hijo en drogas. Me lo metieron a la cárcel, Señor. Mi mujer se va con otro. Señor, no puedo salir de esta adicción. Señor, estoy metido en unas deudas tenaces. No sé cómo salir de este problema. Y resulta que empezamos a clamar. Ay, si nos salen de allá, de lo más profundo. Oraciones. Nos acordamos que hay un Dios en el cielo. Señor, no puedo salir de estas deudas. Estoy hasta la coronilla. Me están persiguiendo. Sí. Y allí me acuerdo de Dios. Y el Señor, como es tan bueno, ¿qué sucede? Ese es el siglo. Léelo en la Biblia, léelo y te lo vas a encontrar todo el tiempo. Vamos a llegar aquí al libro de Nehemías, que es donde les digo que quiero mostrarles este evento que nos muestra tan claramente. Precisamente el pueblo llega de un exilio porque se había caído en la idolatría, le había dado la espalda a Dios y todo, vino la ruina, todo. Y de pronto el pueblo empezó a salir de la esclavitud y a retornar a Jerusalén. Y el Señor levanta ya un líder, a Nehemías y al sacerdote Esdras. ¿Y qué hacen ellos? El sacerdote Esdras les empieza a enseñar otra vez la palabra, reúne otras personas por allí que se meten entre la gente y les empiezan a explicar la palabra y todo. ¿Sabe cómo se llama eso? El discipulado. El GPS. Empezaron los muchachos allá entre la gente a coger la cartillita y a enseñarles a conocer nuevamente a Dios, a dar sus primeros pasitos, ¿cierto? En la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo empieza otra vez. Vamos a ir aquí a Nehemías 10:35. Dice, nos comprometemos, claro, perdónenme un segundito aquí. Claro, cuando el pueblo ya empieza a verse bendecido, otra vez empieza a tener cosechas, los muros de Jerusalén son levantados, porque en aquel entonces todas las ciudades necesitaban tener muros, porque cada rato estaban atacándolos. Venían los filisteos, los amonitas, los moabitas, los pereceos, los egeos y todos los feos, y venían contra el pueblo de Dios. Entonces las ciudades tenían que tener muros para protegerse. Entonces ya habían levantado el muro, Nehemías logró que la gente se pusiera de acuerdo y todo, y todos trabajando y todos, ¿cierto? Y ya empezaron a tener cosechas, ya empezaron a prosperar, ya todo se estaba viendo bien, incluso los reunieron a todos, llamaron al sacerdote Esdras, él se hizo allá en el altar, empezó sencillamente a hacer lo que nosotros estamos haciendo por las mañanas, no hizo otra cosa. Ahí dice que se puso a leer la palabra, abrió la Torá, la ley de Moisés, y empezó sencillamente a leerla. La gente pasaba los días enteros de pie, escuchando, con atención, así como están ustedes ahorita, sin dormirse, atentos. Y entonces empezó a venir la prosperidad al pueblo. Y claro, cuando se vieron prosperados, aquí es donde entramos en el versículo 35. Dice, nos comprometemos. Señor, cuenta conmigo. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a leer la Biblia. Señor, yo no voy a faltar a la iglesia los domingos. Señor, empezaron a comprometerse, porque dijeron, el Señor nos sacó del atolladero en que estábamos, el Señor me mandó bomberos para apagar el incendio. Y estaban felices. Entonces empezaron a comprometerse. Miren lo que dice.
a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Mire que es curioso que la promesa por donde ellos empiezan a comprometerse no es de pronto por venir a barrer el andén aquí en la iglesia, no es por de pronto venir a manejar los audiovisuales ni nada de eso. ¿Sabe qué se comprometieron? A traer el diezmo, las ofrendas y todo con que sostener la iglesia y a los sacerdotes. Eso fue lo primero que pensaron. ¿Sabe por qué? Porque entendieron que si la casa de Dios era cuidada, la casa de ellos era bendecida, así de sencillo. Entonces dijeron, Señor, nosotros nos vamos a comprometer a cuidar tu casa, porque sabemos que si cuidamos tu casa, tú bendices la mía, porque tu casa es las primicias. Y si las primicias están bendecidas, mi casa está bendecida. Amén. Ok, versículo 36. Dice, perdón, versículo. Bueno, voy a leerlo otra vez porque no es señal de hoy. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda la cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestras primicias, hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Versículo 37. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una 10ª parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Ustedes han escuchado esto, no sé, de pronto alguno de ustedes ha leído, ha investigado algo. Ustedes saben que el pueblo más rico, más bendecido y más poderoso que hay sobre la tierra se llama el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y saben, no es más grande que la Guajira y es más poderoso que los Estados Unidos. ¿Y saben por qué razón? Los israelitas, los judíos, desde la parte del mundo donde ellos se encuentren, ellos están enviando siempre el diezmo a Jerusalén. Si los que han podido ir a Jerusalén, yo no he podido ir. Mi hija con su esposo se ha ido y me ha mostrado. Y dice que hay un lugar donde ellos se paran. Y está aquí el pueblo árabe. Y de aquí para allá el pueblo de Israel. Y es exactamente de aquí para allá, es como un tapete verde, flores, riegos, espectacular en el mismo desierto, porque ellos están en un desierto. Y de aquí para allá es un peladero. ¿Sabe por qué? Porque ellos le dan el primer lugar a Dios. Desde el lugar donde ellos se encuentren, mandan el diezmo. Y aparte de eso, en los lugares donde ellos están, normalmente son los dueños de las mayores empresas. Normalmente son las personas que tienen lo mejor aquí en la vida. Así de sencillo. ¿Sabe qué? Si no le crea al pastor y no le crea la Biblia, búsquelo en Google. Bueno, o vayan hasta allá. Sí, y lo averigüen por su propia cuenta. Ok, versículo 38. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Si recuerdan lo que le dije, que han sido separados en 2 grupos, está el sacerdote y están los que ayudan en el templo. Dice, una 10ª parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. ¿Para qué? Para el sostenimiento del sacerdote. Entonces los levitas entregan el diezmo de diezmos para el sostenimiento del sacerdote. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlos en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Y quiero resaltar este versículo, la partecita del último versículo lo coloqué aparte, porque mire lo que dice. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Por qué no lo repetimos juntos? ¿Sí? 1, 2, 3. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. ¿Ok?
¿Ustedes han escuchado un dicho popular por ahí que dice que escoba nueva? ¿Sí? ¿Sí lo han oído? Bueno, vamos a ir entonces al capítulo 12, versículo 44, y vamos a ver cómo todas las escobitas nuevas empezaron a barrer bien. Bueno, dice, ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas. O sea, empezamos, ayer tuvimos nuestra reunión de pilares aquí en la iglesia. Sí, somos 7 matrimonios y cada uno de los matrimonios está encargado de alguna cosa en la iglesia. Uno está encargado de los niños, otro está encargado de los jóvenes, otro está encargado de audiovisuales, otro de los servidores, otro está encargado de los matrimonios. Creo que hasta ahí tenemos en este momento. El grupo Caleb, que son nuestras personas de la edad de oro, personas supremamente importantes en esta congregación. Cada uno tiene un encargo allí, y eso era lo que estaban haciendo aquí, poniendo orden en la casa. ¿Para qué? Para que todo no lo hiciera el sacerdote, porque cuando todo lo hace el sacerdote hay un desorden tenaz, porque por hacer una cosa, descuida otra. Entonces necesitaba empezar a repartir tareas para que todo se hiciera con excelencia en la casa de Dios. Amén. ¿Dónde están los pilares aquí? Por favor, pónganse de pie. Porque también, pónganse aquí mirando hacia allá, por favor, que me gustaría que los conociéramos. Rápidamente, por favor, corran, porque no tenemos mucho tiempo, por favor, si son tan amables. Que no me toque mandar esta crítica de invitación, mis amados. Gracias. Aquí rápidamente les muestro, Jonathan y Mabel están con los jóvenes, Raúl y Carmenza están con el grupo Caleb, Edward y Andreita están siendo entrenados para que puedan estar dando el curso de matrimonios. E Iván, que está trabajando hoy, nuestro hermanito Iván, es un siervo tremendo que hoy tiempo está bendiciendo mucho con su esposita Marcela, con sus niños. Toñito y Vicky están con los audiovisuales y Germán y Nancy están con los servidores. También Raúl y Carmenza están con los intercesores de la iglesia. No sé si se me escapa algo más. Creo que está ahí, ¿no? Entonces, digamos que ellos son las personas que están siendo preparados porque están en un entrenamiento, ¿cierto? Ellos están creciendo en la palabra, están creciendo en carácter, se están dejando formar por el Señor. Ellos tienen más reuniones aquí en la iglesia que ustedes. Anoche salimos a las 9 de la noche de aquí. ¿Por qué? Porque ellos han decidido en su corazón servir al Señor. Gracias, mis amados. Tomen ya sus lugares. Muchas gracias. Oigan, qué bueno que no nos faltó Iván y nos faltó por cuestión laboral. No porque esté en otra cosa, sino porque le tocó trabajar. Él anhelaba estar hoy aquí, me dijo, uy, pastor, que vaya, pero tenemos que perder más, que lo está trabajando. Okay. Ay, por cierto, les voy a pedir que lo tengan en sus oraciones. Ayer estuvimos orando porque él está anhelando con todo su corazón poder tener un trabajo donde esté, como todos nosotros tal vez, en un horario y pueda venir a la iglesia y pueda cumplir con todas las actividades que él quiere. Y a pesar del trabajo que tiene, él está trabajando duro, por ejemplo, ese devocional que nos le está llegando a los niños. Él está trabajando duro con eso, con el equipo de maestros de la iglesia infantil. Entonces es lindo ver el compromiso de personas así, que están dedicando lo que Dios ha puesto en ellos, ha depositado en ellos para poder bendecir a los demás. Ok, continúa aquí. Entonces les dije que fuéramos a Nehemías, ¿qué? 12:44, o no les había dicho. Bueno, vamos a leer allí. Dice, ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de la ciudad en las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Qué lindo esto, ¿no? Yo espero que el resto del pueblo aquí tenga gratitud y diga, oiga, yo me complazco con esto que están haciendo con mis niños, con mis jóvenes, con que puedo tener de pronto un televisor aquí, puedo leer la palabra, hay un sonido, la casa está arregladita, alguien vino y trapeó. Oiga, me siento contento de llegar a esta casa. Estoy agradecido con los sacerdotes que están en la casa. Más o menos eso era lo que sucedía aquí. Ellos estaban complacidos con eso. Básicamente, entonces, el compromiso del Señor, ¿cuál fue? ¿Cuiden ustedes mi casa? Y yo me encargo de la de ustedes, que les he contado tantas veces que el Señor nos da esta palabra a mi esposa a mí.
Nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Encárguense de cuidar lo mío y yo me encargaré de cuidarlo de ustedes. Ok, ahora vamos a mirar, mis amados, que no fue sino que pasara un poquito de tiempo y vamos a mirar qué pasó con las promesas. Aquí no se me dan como ganas, hermano, por ahí cantamos palabras, 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 algo así. Vamos a ir ahí al capítulo 13, versículo 6, porque otra vez vuelve el círculo vicioso. En esa época yo no estaba en Jerusalén, está hablando Nehemías, porque había ido a presentarme ante Artajerjes. Acuérdense que Nehemías era el copero de Artajerjes. Copero era como ser el ministro de Hacienda, más o menos. Era una persona de mucha confianza del rey y ese era el trabajo que él tenía. Entonces, después de que fue restaurado Jerusalén, él se volvió para sus labores allá con el rey. Entonces, no estaba en Jerusalén. Dice, perdón, rey de Babilonia. En el año 30, si estoy bien ahí. Ok, en el año 30, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Versículo 7. Cuando regresé a Jerusalén, perdón, si me pasó aquí o no, allá ahora sí. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliab. ¿Sabe quién era Eliab? El sacerdote que había quedado encargado. Más o menos pasó como con el becerro de oro anteriormente. Le digo a la gente más o menos traigan teclas y toda esa cosa, y yo sí, las tiro aquí para arriba a ver qué sale con esto y preciso le salió el piano. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero más o menos miremos aquí. Regresó y estaba Eliab. Cuando regresé a Jerusalén, pues, me enteré del acto perverso de Eliab de proporcionarle a Tobías. Si ustedes leen el libro de Nehemías, perdonen que estoy haciendo aquí como muchos saltos en esto, pero es que el libro de Nehemías, cuando Nehemías quiso reconstruir los muros de Jerusalén, se le levantaron varios opositores, varios enemigos, entre ellos estaba Tobías, bueno, que no querían ver que el pueblo de Dios prosperara. Dice Tobías, y le preparó a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. ¿Y sabe para qué habían sido destinados los atrios? Como depósito de todo lo que se traía para Dios. Y mire a quién se mete allí, en el templo. Versículo 8. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Yo aquí me lo imagino como el Señor Jesús, cuando él entró al templo, hizo una soga y empezó a sacar a todo el mundo, ¿cierto? Más o menos eso fue lo que se le saltó la chispa de Nehemías y cogió y sacó a Tobías de allí. Versículo 9. ¿Sí pasó? Sí. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas y de grano y el incienso. Versículo 10. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían. O sea que los levitas estaban aguantando hambre y su familia también. De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Ahora imagínense ustedes, las otras 11 tribus eran los dueños de la tierra. Los levitas no tenían propiedad, no tenían tierras. ¿Sabe qué tenían que hacer? Ir a humillarse, a que les dieran el trabajito más miserable para poder tratar de sobrevivir sus familias. Porque ellos no tenían tierras, porque Dios había dicho que aquí no les dieran tierras, que ellos eran sus socios. Descuidaron, el pueblo descuidó el templo, los levitas, los sacerdotes tuvieron que irse a trabajar. Okay. ¿Saben qué que les cuente? Que yo he visto eso más de una vez. Pastores que les ha tocado cerrar la iglesia e ir a alquilarse en algo para poder sostener a sus familias. Versículo 11. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios?
Luego pedía a todos los levitas que regresaran y los reintegre para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Versículo 15. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando. Esto es otra cosa que empezaron. Fíjense lo que les conté anteriormente, ¿no? Cuando ellos empiezan a alejar de Dios, a alejar de la iglesia, a descuidar el templo, empiezan a suceder otro tipo de cosas. Empieza la violencia intrafamiliar, empiezan las malas relaciones entre esposo y esposa e hijos, empieza las deudas, empieza la ruina, empieza la degradación. Miren lo que sucedió, versículo 15. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. ¿Qué quiere decir esto? Trabajar el día que el Señor había establecido. ¿Para qué? Para ir al templo. En otras palabras, Dios, mejor vamos a ir a la ciclovía. Mejor quedémonos durmiendo hoy viendo televisión en la casa. Mejor vámonos a visitar a la abuelita que hace rato que no la visitamos. Mejor hagamos esto y aquello y lo otro. Esto suena duro lo que estoy diciendo, pero quiero que les cuente una cosa, mis hermanos. Que no es sino que tú rompas el hábito de asistir a la palabra de Dios, a la iglesia y todo. Y es facilito, facilito, que después te dé una pereza terrible venir. Es facilito, porque hay un enemigo que quiere envolvernos y tenernos allá en el mundo, distraídos. Esto no es algo que yo me estoy inventando. Estamos mirando un círculo vicioso que hay aquí. Dice aquí, además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos, de toda clase de productos a Jerusalén para venderlos, para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Lo que sucede hoy en día, ¿no? ¿Cuándo son normalmente los entrenamientos de fútbol o de deportes? ¿Cuándo son normalmente los festivales y ese tipo de cosas que se hacen? Claro, normalmente dicen, no, pero es que ese día es el día que la gente descansa, entonces ¿cuándo los vamos a hacer? Hay una razón, ¿cierto? Bueno, miremos qué escogemos. Como dijo el Señor a los de Leví, como dijo Josué, ¿no? O escogen al Dios al que yo sirvo, o miren a ver a quién sirven. Versículo 23. Ahí más abajito. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. ¿Qué quiere decir? Ay, no, ese niño es un pagano, pero es tan lindo. Lo único que le falta es ser cristiano, pero yo lo quiero tener como novio. Más o menos era lo que estaba sucediendo aquí. Ay, es que es tan lindo, yo le comparto para que se convierta. Y empiezan a unirse con personas. Me llamó esta semana una señora y me dijo, pastor, me mandó un mensaje primero y yo la llamé y me dijo, es que resulta que hay una niña que es cristiana de muchos años, pero resulta que se va a casar con la iglesia católica. Y entonces le pidieron que llevara la partida de bautizo de su iglesia cristiana. Entonces la llamé y le dije, a mi señora, nadie, ningún pastor, ninguna iglesia cristiana le va a dar un papel por el bautismo. Porque nosotros el bautismo no es una cuestión legal aquí de la tierra, es un compromiso de nosotros con Dios. Entonces no tenemos papeles para eso. La persona que le está pidiendo el papel sabe lo que está haciendo, sabe qué es lo que quiere, que esta niña cristiana vaya y se bautice allí para que allá digan que es parte de esa iglesia. Así de sencillo. Pero sabe, no le quise hablar más porque se me iba poniendo así como medio en polución. Entonces no le quise hablar más. Pero ¿sabe qué sucede con esta niña que se une con alguien que tiene religión, pero que no tiene relación con Dios? Normalmente, ¿qué es lo que ha sucedido? Y ese es el círculo vicioso, que el pueblo de Dios termina adorando a otros dioses. Empieza a deslizarse por allá. Empieza a tener una religión, pero ya no tiene una relación con Dios. Por eso es que eso fue lo que empezaron a hacer ellos también. ¿Sí ven la degradación cómo va?
Ya dejaron a Dios y ya empezaron a irse para el mundo. Así como le pasó a Lot también, ¿recuerdan? Se salió de la casa de su hermano y poco a poco se fue acercando a Sodoma y Gomorra, que si no es por el Señor, se chamusca. Bueno, voy a ir aquí adelante rápidamente. Versículo 25. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Les hice jurar por el nombre de Dios que no permitiría que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. Quiero dejarlo aquí y sacar solamente una conclusión de esto. Vayan al libro de Eclesiastés un momentico y voy a terminar con este versículo. Eclesiastés 5:5. Dice aquí la palabra de Dios: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mis hermanos, comprometerse con Dios no es un juego. No es venir a decirle, Señor, a partir de ahora cuente conmigo para esto, para aquello, para lo otro. Por eso yo les he dicho aquí siempre, mis amados, nunca diezmen, nunca ofrenden en este lugar si ustedes no tienen convicción en su corazón de a quién le están dando. Porque si no saben qué van a asustar, qué va a suceder, que después ustedes mismos son los que van a estar criticando cuando haya cosas que no se hagan o que no se hagan como se quiere, que no se manejen los dineros que usted da como quisiera. Esas cosas suceden. Entonces, es mejor no prometer y no prometer y no cumplir. He predicado la palabra del Señor y en cada uno de nosotros está la decisión. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a tomar la Santa Cena en este momento. Y tomando la Santa Cena vamos a hacer algo. Hoy algunos traen sus primicias. Allí trajeron algo tangible que lo podemos tener ahí a la vista. Otros traen un sobre, un dinero para depositar. Yo les quiero pedir un favor, mis hermanos. Así vamos a despedirnos de nuestros hermanos de Facebook. Si alguno de ustedes quiere participar de estas primicias, de esta ofrenda, pues comuníquense con nosotros y con mucho gusto les damos nuestra cuenta. Sería de mucha bendición para esta casa, de la cual también tú te estás alimentando allí. Así que, ¿ustedes se acuerdan de esto? ¿Cuántas veces nosotros decimos compromisos, pactos? Y ahí es donde el Señor dice, ¿sabes qué? Es mejor que no te comprometas. Sí, eso es lo que iba a decir. Gracias, mi amor. Mi esposita aquí es una bendición porque me ayuda tremendamente. Les estaba diciendo algo.